Hola amigos míos, ¿cómo están? Quien les habla, su amigo y psicólogo Jonathan de Evolución a mí. En este programa de hoy quiero explicar algunas cositas, atando algunos cabos que estaban por allí sueltos. Y es que este programa de hoy, o todos los programas que están subidos a YouTube, forman parte de un programa llamado Paradójicamente Correcto, ¿sí? El cual es el programa que está siendo subido a nombre de mi marca personal, que es Evolución a mí. Entonces, bueno, quería aclarar un poco esto porque a veces sé que no me había dado oportunidad de aclararlo, pero en este programa lo aclaro. Entonces, todos estos programas que están siendo grabados, incluso los programas de entrevista que tienen otra connotación porque ya esos son programas específicamente de entrevistas, pero generalmente todos los programas pertenecen al mismo programa de podcast que es Paradójicamente Correcto. Bueno, sin más a qué hacer referencia, iniciamos la temática del día de hoy. Y hoy les tengo una temática un poco bastante importante. Nótese que siempre les digo que las temáticas que trato de traer a los podcasts son temáticas bastante controversiales, son temáticas bastante importantes en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Como ya se los había comentado en alguna oportunidad, trato de hacerlo lo más pragmático posible, lo más abierto, lo más sencillo para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas sin que sea tan difícil de digerir la información. Una de las cosas primordiales de este programa es que no es apto para personas sensibles, ¿sí? Lo digo porque intentaré ser lo más franco posible con esta temática, intentaré ser lo más crudo posible, entonces no no es que no quiera, es que quiero no intentar herir susceptibilidades, pero que sepan que sí voy a ser bastante tajante con ciertas cosas que tengo que decir, que obviamente no puedo decirlas de otra manera porque es mi forma de ser y mi forma de llevar las situaciones. Además de esto, forma parte de mi estilo. Entonces, bueno, comencemos. La temática del día de hoy se trata del miedo. Y vaya que bueno, elegí este programa para hablar del miedo porque ya había hablado de esto con algunas personas y me habían comentado como que, oye, ¿por qué no haces algo acerca del miedo y cómo nos afecta el miedo en la vida diaria? ¿Qué está pasando con el miedo? ¿Nos detiene? ¿Por qué el miedo es malo? Y esta serie de comentarios que se van generando que uno dice, wow. La idea de estos programas no es mal informar, sino todo lo contrario. La idea de estos programas es hacer un proceso donde informemos, ¿sí? A la mayor cantidad de personas y que comencemos a crear conciencia en todo esto. En estos días hablaba con una persona que es de mucha estima para mí. Y estuvimos hablando y me enseñó unos videos de alguna persona que desestimaba por cuestiones personales los videos de autoayuda, libros de autoayuda, y dice que todo esto es una basofia, que esto no funciona realmente, lo cual, bueno, es una concepción personal de cada quien. De eso no vamos a entrar en detalle, pero sí me gustaría, obviamente coincido en algo con esa persona, es que tienen que existir más videos y más información y más libros de divulgación científica
donde se exprese la información y no se genere tantos rumores en cuanto a la desinformación y darle, como quien dice, darle bola a estos temas que son bastante controversiales y que va todo el mundo dando información errada por allí. Entonces la situación es de que se vuelve viral y se viraliza es una ola de desinformación hacia el público y no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es realmente informar, realmente instruir de la manera más pragmática, más fácil y de mejor, por los mejores canales posibles, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos un poco con lo que es la tertulia del día de hoy. Hoy les estaré conversando sobre lo que es el miedo. Y vaya que el miedo es un tema bastante conocido por todos nosotros, porque ¿quién es la persona que no ha sentido miedo en esta vida? Sentimos miedo por cualquier cosa, pero vamos a explicar lo que es el miedo. El miedo no es más que una respuesta normal, ¿sí? Es una respuesta normal de nuestra mente que nos está advirtiendo de que existe una situación que nos pone en riesgo, ¿sí? O no solamente nos pone en riesgo, sino que también nos lleva a sacar a nuestra zona de confort, ¿sí? Obviamente lo digo así para generalizar en todos los ámbitos, porque no solamente se siente miedo cuando estamos a punto de hacer algo que realmente es peligroso, sino también cuando estamos en presencia de situaciones o de sitios o de cualquier circunstancia que no conocemos. Entonces, cuando no conocemos, también nos ponemos en situaciones donde se va a generar el miedo. El miedo es una respuesta psicológica normal, ¿sí? Para advertirnos que algo no está bien, que nos estamos saliendo de nuestra zona de confort, que posiblemente puede que hagamos el ridículo, puede que tengamos algún accidente, puede que tengamos algún incidente, puede que no libremos de una buena manera la situación. Entonces esto lo que nos está avisando es de una manera de que tomes las previsiones para lo que viene a continuación, ¿sí? Es como una advertencia, vamos a tomarlo desde este punto de vista. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir, pero el miedo es algo que algunas personas nos mueve o algunas otras personas nos paraliza. Sí, pero vamos a hacer paréntesis en este caso específico en las personas que se paralizan ante el miedo. No todos manejamos las circunstancias de la misma manera. Algunas personas manejamos las mismas circunstancias de distintas maneras. Eso va de la mano dependiendo de las experiencias que hemos tenido nosotros como personas en nuestro desarrollo evolutivo y psicológico, que no tiene nada que ver con cómo manejamos, digamos, en nuestra vida cotidiana las situaciones. También tiene que ver con toda esta construcción de nuestra percepción, de nuestra personalidad que hemos hecho a lo largo de nuestra vida hasta el momento en el que estamos presentando, ¿sí? También quizás alguno que otro trauma que hayamos tenido que nos lleve a tener una predisposición hacia ciertos eventos. Por ende se genera esta situación o esta sensación de miedo que pudiera estar paralizando a la persona para que no realice estas situaciones, porque sabes que en ocasiones anteriores has tenido algún evento que ha sido desfavorable. Entonces, para evitar esas situaciones, para evitar esas sensaciones, para evitar todo esto, entonces obviamente el miedo comienza a paralizarte, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo claro. No en todas las situaciones se da, es bajo factores específicos y con influencias específicas bajo ciertos escenarios. No todo el tiempo es así. Hay personas que algunas veces en el miedo se detienen totalmente, se paran, se quedan estacionarias y no pueden reaccionar, pero en otras situaciones también, quizás de más peligro, sienten un miedo un poco distinto y comienzan a moverse en pro de poder librar de esta situación. Entonces esto sería un poco, digamos, la parte científica del qué o cómo,
el por qué. Entonces, hablamos un poco también de la predisposición, ¿no? Porque lo de la predisposición es como que ya yo sé lo que voy a vivir, ya yo sé por lo que voy a pasar, entonces no quiero volver a pasar por eso, y el miedo que me da es volver a pasar por eso, no tener las herramientas en esta oportunidad de hacerlo, porque simple y sencillamente sé que esto me saca de mi zona de confort y voy a estar mal parado en una situación complicada donde me va a costar. Sí, tengo que repensar las cosas para lograr tener un final efectivo, un final feliz, un final que para mí sea óptimo. Entonces en estas situaciones comenzamos a ver que el miedo puede ser también un mecanismo de defensa bajo ciertas circunstancias. No obstante, tenemos el contraste también de que muchas personas utilizamos el miedo para accionarnos, ¿sí? Y llevarnos al siguiente nivel todos los días. Que el miedo no es más para nosotros que ese aviso que nos dice que estamos en una situación complicada, ¿sí? Escúchase bien, que estamos en una situación complicada que a lo mejor, que quizás no vamos a llevar a buenos términos, pero que incluso nos mueve a hacerlo porque la recompensa y la satisfacción que vamos a enfrentar, o que vamos a tener, mejor dicho, luego de enfrentar esta situación, se escapa de lo cotidiano, ¿sí? Sería una recompensa mucho más allá que haberlo hecho sin miedo, porque generalmente hacemos sin miedo las cosas que ya conocemos, por las cuales sabemos cómo conducirnos y que son cosas cotidianas con las que podemos lidiar. Entonces, como a veces no podemos lidiar con algunas situaciones, entonces, bueno, comenzamos a sentir aquel miedo que embarga nuestras vidas y por el cual nos inmuta y no queremos continuar. Queremos dejar todo allí, queremos abandonar. Y como se los he dicho, los que son seguidores de este programa, y siempre se los digo, la idea no es detenerse, la idea no es abandonar, ¿sí? Está permitido continuar. Lo que no está permitido es abandonar de buenas a primeras. Abandonar después que insistimos y persistimos tanto en realizar algo y luego de tanto esfuerzo que hemos hecho, abandonar. Eso no está permitido. Acá no está permitido. Y las personas que saben y que han escuchado el programa saben que no está permitido. Que podemos permitir todo menos esto. Que podemos permitirnos estar tristes porque es algo normal, que podemos permitirnos estar bajos de ánimos porque es normal, que podemos permitirnos estar molestos porque es normal, pero que no podemos permitirnos dejar y abandonar. Eso nos lleva a otras situaciones y a otros puntos de vista bastante interesantes, pero lo primero que quiero hablar es que, miren, hablando desde el punto de vista más objetivo, ¿sí? Sabemos que nosotros como seres biopsicosociales tenemos en nuestro entorno muchísimas personas que están allí con nosotros. Y les voy a hablar desde el miedo a lo que yo llamo el miedo en la proyección de nuestra vida y cómo este miedo nos puede ayudar o puede destruir nuestra vida. Entonces, primero siempre me gusta iniciar por las cosas que no son tan buenas, ¿viste? Por las cosas un poco complicadas. Entonces es como decirles, y recuerden que les dije que iba a tocar un poco lo del tema de las susceptibilidades, pero es imposible no hacerlo. Y es que si tienes miedo, mi recomendación es vamos a hacerlo con miedo. Siempre, siempre. No importa. Abraza las situaciones donde tengas miedo. En algún momento conversaba con alguna persona que quiero mucho y me comentaba y me preguntaba cómo puedo salir de esta situación, qué hago en esta situación. Esta situación es complicada, esta situación no me gusta, me estresa, me genera ansiedad, esta situación siento que se me está escapando de las manos, que no puedo controlar. Y obvio, cuando sientes que una situación se te sale de las manos, no la puedes controlar, entonces comienza a generarnos estrés y comenzamos a proyectar en futuro.
Entonces vamos a analizar esto un poco y entonces ¿qué pasa? Que nosotros le tenemos miedo a todo lo que viene del futuro y lo que viene del futuro es algo incierto, es algo que todavía no ha pasado. Eso quiere decir que de manera irrisoria estamos teniendo miedo, nos estamos anteponiendo a una situación que ni siquiera ha pasado, que no sabemos si va a pasar así y que ya de plano tenemos miedo. O sea, es totalmente una locura. Estamos haciendo una situación de donde no hay ningún agente que nos dé la certeza si esa situación se va a desenvolver de esa manera. Aun y cuando en cualquier experimento que se haga a nivel científico, aun y cuando se puedan controlar los factores intervinientes en cualquier experimento, siempre puede generarse alguna anomalía, siempre puede generarse alguna desviación, siempre puede generarse algún evento que no podemos controlar, aun y cuando a nivel ambiental controlemos todos los factores intervinientes. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestra vida, sabiendo que somos seres humanos, que estamos independientemente viviendo en una situación de procesos de crecimiento y desarrollo, que no somos estáticos, que todos los días aprendemos, que acumulamos experiencia, ¿cómo podemos decir que sabemos con certeza lo que va a pasar de aquí a unos días, a unos meses o a unos años? Y entonces, ¿por qué eso nos genera miedo si sabemos que eso realmente, y lo más posible, es que no pase como lo estamos pensando? ¿Cómo se pasa en la mayoría de las situaciones? Los seres humanos estamos diseñados de esa manera. Vamos a tener una operación, pensamos en que nos vamos a morir, o en que la operación va a salir mal, o que no. O sea, vamos a sacar de nuestras mentes esas situaciones, porque les digo ya de una vez, lo malo que tenga que pasar, las malas situaciones o las cosas que tengan que pasar, pasarán. Indiscutiblemente tienen que pasar y pasarán. O sea, es algo que no podemos evitar. Lo que podemos evitar es la preocupación, ¿sí?, anterior a lo que va a pasar, porque es un evento incierto, es un evento que no sabemos si realmente pasará. Como no podemos tener la certeza de eso, no podemos controlar esos factores que están fuera de nosotros. Por eso es que le digo, importante, hay que aprender a controlar lo que está dentro de nosotros. Lo que está fuera no podemos controlarlo, nos estresa, nos genera ansiedad, nos molesta, nos genera miedo. Por eso tenemos que siempre intentar controlar nuestros factores internos, ¿sí?, a nosotros mismos, porque como no podemos controlar los de afuera, solamente nos va a generar malestar, pero sí podemos controlar los de adentro. Entonces, con esto les digo vamos a comenzar a controlar nosotros mismos lo que pensamos, nuestro flujo de ideas, y comencemos a tratar de evitar todas las ideas malas, todas esas ideas parásitas que van llegando a nuestra mente cuando tenemos una idea o en una proyección a futuro. Todo eso que nos dicen, no va a ir bien, no va a estar bien, todo está marchando mal, siento que todo al final del día va a colapsar, que esto no va a llegar a cabo. Calma. Parte de que las cosas no se lleven a cabo, parte de que las cosas salgan mal, es pensar y repensar las situaciones e ir modificando en la medida en la que vamos, o en el haber, o en el plazo, o en el transitar de las situaciones, porque como ya estamos viendo que las situaciones quizás no son favorables, vamos modificando hasta que llegamos a un punto que no sabemos qué tanto hemos modificado el plan original y que ya no es el plan original. Quizás habíamos pensado mucho el plan original y ya el plan que tenemos no es ni siquiera el plan que ya nosotros habíamos puesto a prueba. Entonces, solamente para hacer esta serie de ejercicios y reflexiones mentales que nos lleven a esclarecer un poco lo que es el miedo y cómo este miedo, ¿sí?, influye directamente en nuestras decisiones y en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Otra cosa es, como las cosas malas, si tienen que pasar, pasarán. Entonces, ¿por qué
mortificarme desde ya si las cosas que van a pasar pasarán y nosotros sabemos que esto es así? Y esto es para todas aquellas personas que necesiten escucharlo. No podemos modificar la situación. Nosotros venimos a esta vida y pedimos venir y vinimos a esta vida a experimentar, a ser felices. Vivimos a compartir. Y no solamente compartimos las cosas buenas, también compartimos las cosas malas. Y cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos o somos infelices, o cuando nosotros estamos molestos, o cuando nosotros estamos bajo cualquier situación de estrés, no estamos pensando en las personas o en nuestro círculo que nos rodea, que también pueden estar en la misma situación que nosotros, viéndonos a nosotros estar en esa situación. Aunque nosotros como observadores pudiéramos ver que no existe, ¿sí? Dichos peligros, y que la actitud, que todo en esta vida puede llegar a ser mental más que cualquier otra cosa. Entonces, como nosotros como observadores estamos viendo desde lejos la situación y podemos estar un poco más tranquilos, entonces obviamente caemos en la inmersión de la preocupación, del miedo de la persona que está alrededor de nosotros, porque como les comenzaba en programas anteriores, que energías parecidas en la misma frecuencia vibran juntas. Entonces comenzamos a bajar nuestra intensidad y a vibrar como las vibraciones que tenemos cerca. Entonces mucho cuidado con esta situación, porque pudiéramos estar vibrando de manera errada, y no solamente vibrando nosotros, sino que contagiando a vibrar de la misma manera a otras personas que conviven con nosotros. Entonces esto sí es un problema, porque comenzamos a hacer un cúmulo de energías densas, un cúmulo de energías negativas que no traen consigo nada bueno, porque solamente están atrayendo, sí, situaciones desfavorables, por no decir situaciones negativas. Todo en esta vida es un extenso aprendizaje. Aparte de esto, que es un eterno aprendizaje, mientras tengamos efectivamente vida y tengamos una lucidez, seguimos aprendiendo de todo lo que nos pasa. Podemos aprender de una clase, podemos aprender de un juego, podemos aprender de una conversación, podemos aprender de un problema, podemos aprender de todos. Los seres humanos somos así, tenemos esa infinita capacidad de aprender de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no usarlo para aprender y afrontar ese miedo que nos da a veces muchas cosas que nos sacan a nosotros mismos de nuestra zona de confort? Porque les explico, la zona de confort está allí para que puedan hacer cosas de manera automática, ¿sí? Para que puedan hacer cosas mucho más prácticas, de una manera mucho más fácil y eficiente, con el menor del esfuerzo posible de parte de nosotros. Para eso funciona la zona de confort. Es una zona donde sabemos que nos sentimos cómodos, donde sabemos que nos sentimos a gusto, donde sabemos que podemos funcionar como queremos funcionar, pero muchas veces esta zona de confort nos pone limitaciones, y una de las limitaciones principales es que dejamos de aprender, dejamos el continuo proceso, ¿sí?, de mejorar, y comenzamos a estancarnos cuando siempre estamos o queremos estar en esta situación, en esta zona de confort, donde como no tenemos situaciones de estrés, no tenemos situaciones de miedo, no tenemos una situación que sea mucho más grande que nosotros, entonces generalmente, estando en estas situaciones cómodas, comenzamos a dejar de luchar para seguir aprendiendo, comenzamos de luchar para seguir siendo mejores, y comenzamos a estancarnos. Siempre se los he dicho, y en estos programas me gusta repetírselos, y es que nosotros tenemos que aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? No la mejor versión de otras personas, no mejor que otras personas, sino ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esto comenzar a hacerlo todos los días. Que si estamos haciendo algo y hoy barrimos, hoy nos pusimos a barrer el cuarto, la casa, y hoy comenzamos, y no me gusta barrer, pero no me gusta tener tampoco la casa sucia, pero no me gusta barrer. Entonces hoy comenzamos por hacerlo de poco a poquito. Hoy voy a comenzar a barrer el cuarto. Y ya mañana puedo
intentar barrer el cuarto y el baño. Luego puedo intentar barrer el cuarto, el baño y la cocina. Si no quise barrer el cuarto y el baño hoy, solo barro la cocina. Y hacer de esto un hábito que poco a poco vaya escalando para que poco a poco se vaya internalizando entre nosotros y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y les digo lo de la temática de barrer porque es una temática bastante sencilla que no todos hacemos, pero que va sumando porque va cambiando quiénes somos y va generando un hábito entre nosotros hasta esas cosas que a nosotros realmente nos parecen insignificantes, pero que tienen una marca de un antes y un después en nuestro psique, en nuestra mente, en nuestra conducta. Y que poco a poco vamos adaptando cosas que nos van sacando de la zona de confort y por ende siempre cuando estamos de nuestra zona de confort es cuando más aprendemos, ¿sí? Más tenemos que estar activos, más tenemos que estar vigiles, más tenemos que estar en estas situaciones de aprendizaje porque estamos obviamente con todos nuestros sentidos atentos, alertas. Entonces en esos momentos es cuando más aprendemos, más evolucionamos y mejores resultados tenemos para realizar ciertas situaciones, ciertas labores. Pudiéramos decir que en algunos puntos de nuestra vida se nos olvida que el miedo es sumamente necesario porque en algunos momentos decimos, bueno, el miedo me está truncando, el miedo me está afectando, el miedo no me deja seguir avanzando. Pero si venimos de atrás, venimos de este cúmulo de todo tipo de experiencias, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, estamos rompiendo un poco con ese paradigma de lo que es el miedo. Entonces, cuando generalmente estamos saliendo de esa zona de confort y eso se hace eventualmente todos los días y todos los días comenzamos a salir de la zona de confort, eso quiere decir que todos los días estamos comenzando, ¿sí?, a liberarnos totalmente de ese miedo, a dejarlo atrás, a seguir adelante, a llevar las cosas adelante. Y eso es lo que nosotros necesitamos realizar en este momento. Salir de la zona de confort, comenzar a enfrentar ese miedo, comenzar a obtener más herramientas que nos ayuden a nosotros a comenzar a accionar y hacernos conscientes de lo que estamos haciendo para comenzar a seguir y avanzar hacia adelante, hacia el progreso, hacia la evolución. Y les digo esto y parece, o les pudiera parecer a muchas personas que esto es algo tonto, es algo estúpido, es algo que quizás no tiene mucho efecto, pero fíjense que siempre les comento de estas situaciones que pasan en el día a día, que nos pasan a todas las personas, de las que, tanto las que escuchan como las que no escuchan este programa. Me pasa a mí, nos pasa a todos, y es que tenemos condiciones que son repetibles durante todo el día y que son situaciones cotidianas, son situaciones que nos pasan a todos, son situaciones que a lo mejor creemos que son insignificantes, pero que si pudiéramos controlar o pudiéramos ayudar a controlar cada una de estas situaciones, o no a controlar, pero a mediar con todas estas situaciones, ¿sí?, y a llevarlas un poco mejor, el cúmulo de todas estas experiencias nos estaría dando ¿qué? Exactamente, como resultado, una mejora sustancial de todo esto que estamos haciendo, porque poco a poco vamos sumando, ¿sí? ¿Saben que veía una entrevista donde se hace referencia a... Hablo mucho de eso porque me llama mucho la atención la cultura oriental, y en el budismo se habla sobre un tema que me encanta mucho y es la impermanencia. Y de este tema de la impermanencia es que no todos somos iguales todo el tiempo. Y esto de la impermanencia se deriva a que ellos crean un arte a partir de las cosas que están rotas, ¿sí? Se reparan generalmente piezas de vajilla, platos, vasos, utensilios, y se reparan con oro. Y obviamente se les da una segunda vida, y no solamente por darle una segunda vida, sino porque
lo que significan, ¿sí? Esos utensilios, esa vajilla que está rota, tiene una carga emocional, tiene una carga de ser, tiene una historia detrás de ella, los que la utilizaron, cómo se utilizaron, para qué se utilizaron. Quizás allí con eso se preparó una comida deliciosa por primera vez, o quizás fue nuestra primera juego de cubiertos, o fue nuestro primer vaso, o fue un vaso de una persona querida que ya no está. Entonces todo esto tiene una historia, una carga sentimental, y esto lo transforman en un arte. Entonces, para ellos este tipo de cosas no son descartables, se transforman en un arte porque tienen un recordatorio de que así somos nosotros los seres humanos, de que por más que nos rompamos un poquito, comenzamos entre nosotros mismos a ejercer este arte y a rellenarnos con muchas experiencias que vayan quizás tapando estas cicatrices y rellenando esos espacios que ahora parecían vacíos, pero que en algún momento se llenarán y que formarán parte de una experiencia que puede ayudarnos a sobreponernos. Y entonces es una filosofía de vida bastante linda, que muchas personas deberían acoger en sus vidas, porque sí, somos un cúmulo de experiencias, somos un cúmulo de muchas situaciones que hemos pasado, y que esas situaciones generalmente nos hacen lo que somos, y que si quizás esas personas no en ese momento no fueran enfrentados sus miedos de hacer las cosas, no fueran llegado a ser lo que son. Que cuando no nos enfrentamos, no estamos perdiendo, digamos, ese poder, sino que a lo mejor estamos perdiendo no solamente ese poder, sino estamos perdiendo la oportunidad de que tenemos de llegar a ser, de llegar a dar, de llegar a recibir, o una oportunidad muy hermosa de llegar a tener un resultado maravilloso en nuestras vidas, de un cambio, de obtener un porvenir espectacular. Entonces, que el miedo no los detenga, que el miedo no sea una pared que se interpone entre ustedes para lograr lo que desean, que el miedo no signifique que no podemos continuar. No, todo lo contrario. Que si tienen miedo, deben saber que podemos hacer las cosas con miedo. Y siempre se los digo, a veces, y esto está inmerso en muchísimas cosas, porque voy a hablar un poco sobre las parejas, y es que a veces nos da miedo terminar una relación que se ha vuelto una relación tóxica, porque hemos vivido una serie de situaciones con esa pareja, hemos vivido una serie de traspiés, hemos estado en las buenas y en las malas, pero ya es una situación que se escapa de nuestras manos, ¿sí? Que no podemos seguir dominando. Estamos en un punto donde ninguno de los dos quiere cambiar, donde ninguna de las dos partes quiere hacer nada por la relación, que queremos un cambio, y de repente en esta situación se da ese pequeño miedo que dice: ¿y si voy afuera y busco otra persona? ¿Y si voy afuera y busco y tomo esta decisión? ¿Y si voy afuera y hago esto? Y entonces comienzo a tener miedo por el que dirán, porque a lo mejor con otra pareja me va mal, a lo mejor si hago esto y esto. Ojo, y esto es con todas las cosas, también puede ser con una relación laboral. Si me busco otro trabajo y me va mal, si no me va bien, si estoy perdiendo el tiempo buscando fuera lo que de repente está acá, puedo seguir trabajando en esto. Pero entonces pónganse a pensar un poco en: si el miedo me detiene para tomar estas decisiones trascendentales en mi vida, y quizás un trabajo que me van a ofrecer, o otra pareja de repente que voy a buscar, me da la estabilidad que no había sentido, ¿sí? Me da mi lugar, me da amor. O si en cambio en otro trabajo se me reconoce lo que soy, tengo una mejor paga, tengo un mejor salario, tengo mejores condiciones. O si me voy a mudar de país y siento que en este país estoy bien, que no puedo porque tengo miedo, y de repente el país de donde te vas tienes mejor calidad de vida, vas a hacer cosas maravillosas. Entonces comencemos a pensar, y entonces, ¿tiene sentido dejarnos llevar por el miedo? ¿Tiene sentido quizás dejar de decirle quizás a esa persona que te gusta
que le gustas por simplemente tener miedo, porque a lo mejor esa persona a la que le vas a decir que le gusta también gusta de ti. Que no pierdes nada, que no pierdes nada con intentar. Que siempre les digo, y es un recordatorio que tienen que tener todos los que escuchan el programa, saben que es así, y es que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Y que en base a este concepto, entonces si eres responsable de tus actos, entonces haz lo que quieras. Inténtalo, sal, busca y consíguelo. Pero que el miedo no te detenga. Siempre les digo a todos ustedes que me escuchan que si les ha gustado el contenido, si les está gustando el contenido, me apoyarían mucho si se suscriben, si le dan like, comparten el video. Pueden incluso activar la campanita para que cuando esté subiendo un video nuevo les avise. Y que acá está la casilla de comentarios por donde pueden dejar cualquier duda, inclusive cualquier comentario de ayuda. Estamos abiertos a cambiar, a modificar, a seguir, a crecer y será bien recibida. Entonces, bueno, sin más a qué hacer referencia, me despido. Chao, chao.